Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia. En el Cantón Norte, en Bogotá, fue entregado un nuevo edificio en el que estará ubicada la 13ª División del Ejército, que es la encargada de la seguridad de Bogotá y del departamento de Cundinamarca. Según el secretario de Seguridad de la alcaldía, este será un centro de ejecución de tareas de inteligencia y despliegue de la Fuerza Pública Nicolás Rodríguez, que esperamos ayude a reducir la inseguridad en la capital. Camila, y a puertas de las elecciones del próximo año, como lo había confirmado también el secretario de Seguridad, César Restrepo. Según lo que dicen, es un edificio que empezó en la época del alcalde Enrique Peñalosa, continúa la construcción en el gobierno de la exalcaldesa Claudia López y el alcalde Carlos Fernando Galán lo entregó hace pocas horas. Según lo que confirman desde el distrito, es que en este edificio se va a articular y centralizar las operaciones de inteligencia, específicamente de Bogotá y Cundinamarca, junto con la comunicación satelital de unidades y los batallones que van a estar dispersos en varios sectores de Cundinamarca, hablando de los municipios con más intenciones o con más casos de orden público. Eso lo confirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo. Obviamente aquí habrá un centro en el que se ejecuten tareas de inteligencia, de fusión de inteligencia, que permitan el diseño de las operaciones y el despliegue de las capacidades para la ejecución de las operaciones. Por eso les digo que este edificio se convierte en un activo estratégico muy importante para el Ejército de Colombia y por lo tanto para todos los bogotanos, porque tener un ejército robusto en nuestra jurisdicción y tener las capacidades construidas entre el gobierno nacional a partir del Ministerio de Defensa y el Comando de Ejército y Camila, el gobierno entonces local. Va a funcionar en este edificio la Brigada 13 del Ejército, donde además se van a articular las labores de inspección y vigilancia. Este edificio contaba con un avance del 56,41% y en menos de 2 años desde la alcaldía lo completaron. Dicen además que no solamente va a ser para inteligencia, sino también para labores administrativas. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Nicolás. Y cambiamos de tema porque la UNICEF está advirtiendo que la reducción de recursos para las organizaciones de este tipo en territorio está limitado la verificación de casos de reclutamiento de menores, lo que podría, según la UNICEF, generar cifras más bajas el próximo año sin que exista una disminución real de esta práctica en el país. Jessica Gutiérrez. Una de las principales preocupaciones de UNICEF en Colombia es la capacidad para verificar los casos de reclutamiento de menores, pues esta se está reduciendo debido a la disminución de los financiamientos que reciben las ONG y otras organizaciones que trabajan en el territorio. Pues según la representante de este organismo en Colombia, Tania Chapuisat, esta limitación dificulta conocer la magnitud real del problema. Preocupante. Es más que se puede que con las disminuciones también de los financiamientos de todas las ONGs y las diferentes organizaciones, es mucho más difícil verificar. Y también explicó que aunque las cifras de este año se mantienen a niveles similares a los de 2024, existe el riesgo de que en el 2025 los registros oficiales muestren una disminución que no refleje una mejora real, sino la falta de equipos para documentar los hechos. 12 del día, 3 minutos. Y los sindicatos del sector textil en el país se suman a las críticas por el fin de los aranceles a los hilos que vengan del exterior. En medio de esta controversia se destaca la pelea que hubo entre el embajador chino en Colombia, que critica la oposición del presidente de la ANDI, Bruce McMaster, de la medida. Marcela Peña. Los trabajadores de la industria textil calculan que se pueden perder entre 8.000 y 30.000 empleos por cuenta del decreto 1197 que le quita los aranceles a los hilos importados, aranceles que hoy son del 10%. El cálculo viene de una facción de la CGT, pero está respaldado además por Sindelato, el principal sindicato de fabricato. Luis Carbón es su presidente. Resulta incomprensible que sin ningún estudio técnico serio se haya tomado una decisión que pone en riesgo directo nuestros empleos, la industria nacional y el bienestar de miles de familias colombianas. En esta pelea sigue montado además el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que terminó en un enfrentamiento virtual no solo con el presidente Gustavo Petro, sino con el embajador de China en Colombia, Su Jinyan. Su Jinyan dijo que el proteccionismo para unos cuantos pone en entredicho lo que puede pasar con los consumidores, a lo que McMaster respondió en un tono irónico que era muy desinteresado el comentario, teniendo en cuenta que es la China y los productores asiáticos quienes se pueden quedar con el
el mercado colombiano de hilos. El líder del gremio dice además que es muy neoliberal por parte del gobierno de Gustavo Petro pretender que hay que hacer reconversión laboral y acabar con la producción colombiana de hilos a cambio de favorecer la producción de textiles. 12:05 y vamos a la Casa de Nariño porque tras el anuncio de la compañía Leonardo Helicopters de suspender el mantenimiento de uno de los helicópteros precisamente de los que usa el presidente Gustavo Petro, argumentando su inclusión en la lista Clinton, el jefe de Estado reaccionó anunciando una demanda precisamente contra esa empresa y también anuncia la venta del helicóptero. Caterina Ávila. El presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio de Leonardo Helicopters que suspendió el mantenimiento del helicóptero presidencial FAC 0008 tras su inclusión en la lista Clinton. A través de su cuenta de X, el mandatario pidió a sus abogados iniciar una demanda contra la firma italiana por presunto incumplimiento contractual hasta la caducidad y ordenó poner en venta la aeronave asegurando que prácticamente no la necesita. Petro calificó la decisión de esta empresa como una ofensa a Colombia, argumentando que la sanción de la lista Clinton recae sobre él como individuo y no sobre el Estado colombiano, y señaló además que esta medida estaría motivada por su postura frente a lo que ha calificado como un genocidio en Palestina. El jefe de Estado aseguró que pidió al Movimiento Democrático Italiano investigar el caso y promover un debate en ese país sobre las implicaciones de la actuación de la compañía. Escribió, abro comillas, si confunden al Estado con mi persona, entonces tendrían que retirarse todas las firmas italianas que contratan con él. 12 del día, 6 minutos. Y la Corte Suprema de Justicia absolvió a un médico pediatra que fue condenado a 3 años de cárcel por la muerte de una bebé de 20 meses con leucemia después de que le aplicara un medicamento equivocado. La Corte dijo que en este caso el médico actuó bajo el principio de confianza. Sergio Barbosa. Este caso generó gran indignación en su momento en Neiva cuando un médico pediatra durante un procedimiento le aplicó un medicamento distinto al prescrito a una bebé de 20 meses que padecía de leucemia y finalmente esta menor falleció, lo que provocó una condena en primera y segunda instancia de 3 años de cárcel contra el galeno, y el caso llegó hasta la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien formuló una serie de preguntas para poder resolver este caso, como por ejemplo, qué funciones estaban dentro del ámbito de competencia del médico a la hora de llevar a cabo el procedimiento a esta bebé de 20 meses. Tras ese análisis, la Corte pudo determinar que el médico no incumplió con su deber de cuidado y además señaló el alto tribunal que durante el procedimiento el médico actuó amparado en el principio de confianza, pues no tenía razones para sospechar que el medicamento que le entregó su equipo quirúrgico no era el correcto. En este caso, incluso la Corte Suprema también dice que una vez el médico se dio cuenta de que había aplicado el medicamento incorrecto, desplegó todas las acciones urgentes para evitar el fallecimiento de esta bebé, lo que evidenció que el pediatra sí mantuvo el estándar de diligencia que se exige en estos casos. Por esta razón, la Sala de Casación Penal lo absuelve por el delito de homicidio culposo, ya que no se comprobó que existiera una responsabilidad penal o, en palabras simples, que el médico haya tenido la intención de aplicar el medicamento que resultó con el fallecimiento de esta bebé de 20 meses. 12 del día, 8 minutos, y Caterina Andrea Martínez, señalada de participar en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, fue imputada en las últimas horas por el delito de terrorismo en la planeación y coordinación de una acción terrorista, ahora por su participación en otro caso, el intento de atentado contra un exintegrante de la guerrilla de las FARC. Calila Peña. La Fiscalía General de la Nación imputó el delito de terrorismo a Caterina Andrea Martínez, señalada de participar en la planeación y coordinación de un atentado que habría estado dirigido contra Elkin José Henao, exintegrante de las FARC-EP, en hechos ocurridos en la localidad de Teusaquillo, en el centro de Bogotá. Aunque el ataque estaba programado para el pasado 3 de junio, este no llegó a ejecutarse debido a que el menor encargado de trasladar el artefacto explosivo desistió ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en la vía pública. Según la investigación, Martínez habría tenido un rol determinante dentro de la estructura que buscaba perpetrar la acción terrorista. De acuerdo con la Fiscalía, los elementos materiales dan cuenta de que la mujer se concertó con otras personas para coordinar cada una de las fases del atentado, desde la logística criminal y la vigilancia en el sector escogido hasta la recepción de una bomba tipo Lapa con su respectivo detonador. Las autoridades señalan que Martínez transportó dicho artefacto y lo entregó a un adolescente que sería el encargado de instalarlo en el punto donde se pretendía ejecutar la acción criminal. Caterina Andrea Martínez se encuentra actualmente privada de la libertad por su presunta participación en el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay ocurrido el pasado 7 de junio.
12 del día, 9 minutos. Y Caterina Andrea, señalada de participar en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, fue imputada, como lo acaban de decir, Kalila Peña. Pero el registrador nacional, a propósito de las elecciones, Hernán Penagos, advirtió sobre posibles amenazas de grupos ilegales a las elecciones del 2026 precisamente. Pidió reforzar las medidas de seguridad de los candidatos y de la región en general y llamó a toda la institucionalidad a unirse para garantizar el derecho a los ciudadanos de votar. Cristian Correa. Tras las amenazas de uno de los jefes de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, sobre una posible afectación al proceso electoral, el registrador nacional Hernán Penagos aseguró que las elecciones del próximo año se realizarán bajo cualquier circunstancia. Durante la clausura del Foro Desafíos de la Democracia y sus instituciones en Medellín, Penagos alertó sobre la necesidad de reforzar la seguridad en varias regiones del país y pidió un compromiso total de la fuerza pública para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Eso qué exige? Un gran compromiso de la fuerza pública y acciones concretas para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Pero eso sí, ninguna circunstancia, ninguna, ni de seguridad ni de ninguna naturaleza, va a impedir que Colombia se hagan elecciones el año entrante, porque es un Estado democrático y así lo seguirá siendo. El registrador Penagos recordó que ha recorrido varias zonas de alta tensión de orden público, como Putumayo, donde ha identificado factores que podrían afectar los comicios. Por eso pidió que las instituciones y la ciudadanía trabajen de forma conjunta en la protección del proceso electoral y en la recuperación de la confianza. Y vamos ahora a la ciudad de Cali porque extensas filas de afiliados a la nueva EPS que piden información sobre sus servicios médicos se registran desde hace algunas horas en la sede principal de esta entidad en el norte de la capital del Valle del Cauca. Lina Vera. Desde muy temprano, cientos de usuarios realizan largas filas en la avenida Cuarta Norte con calle 24, sede principal de atención para los pacientes de la nueva EPS en Cali. Allí intentan resolver autorizaciones, reclamos por medicamentos o buscar continuidad en tratamientos que quedaron en el limbo luego de que las clínicas Versalles y de Occidente suspendieran la atención a los afiliados por falta de pago. Tal es el caso de Luz Osorio y Freddy Agudelo, quienes aseguran que han tenido que pasar la noche en el lugar para exigir una solución a los tratamientos que necesitan. Siempre tengo que venir acá para que autoricen y de aquí tengo que ir hasta pedir por lo menos citas. Ahorita mi papá lo mandaron para el departamental y también tengo que estar en todo ese trajín. Ha empeorado bastante. Nos direccionan a otro prestador que no nos van a atender inmediatamente porque somos pacientes de la nueva EPS. Eso no es ninguna solución. Eso va en detrimento de la salud del paciente. Según el defensor del paciente, alrededor de 150.000 usuarios en Cali están sin atención por parte de la nueva EPS. Las quejas han aumentado considerablemente, pues cada 2 días reciben cerca de 150 denuncias, la mayoría provenientes de pacientes oncológicos. Lo que más molesta a los usuarios de la nueva EPS es que pasa el tiempo y aún no se les notifica cuáles serán sus nuevos puntos de atención. Tanto el defensor del paciente como la Secretaría de Salud afirmaron que continúan realizando monitoreo en este punto para brindar acompañamiento a quienes lo requieran. La noticia internacional. 2 noticias en el mundo a esta hora. La primera, en una inédita e histórica decisión, el fiscal general español Álvaro García Ortiz fue condenado a 2 años de inhabilitación para ejercer el cargo y una multa de 10.000 euros por violar el secreto judicial. García Ortiz se sentó en el banquillo en el Tribunal Supremo a principios de noviembre acusado de haber filtrado información sobre un presunto fraude fiscal de Alberto González Amador. Es el novio de la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, férrea opositora del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Y la segunda, varios ataques israelíes mataron a 5 palestinos en el sur de la Franja de Gaza hoy, después de la reanudación de los bombardeos de ayer en los que murieron otros 32 gazatíes. La operación se concentró en la zona sur de Yan Yunis. En total, desde el inicio del alto al fuego, el pasado 10 de diciembre, es muy frágil este alto al fuego, al menos 312 gazatíes han sido asesinados por Israel, la mayoría civiles, en repetidos bombardeos contra la Franja de Gaza, tras la muerte de algún soldado debido a supuestas violaciones del acuerdo por Hamás cuando cruza la llamada frontera amarilla. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Dimayor porque mediante sus redes sociales dio a conocer la programación de las fechas 3 y 4 de los cuadrangulares semifinales. Por lo pronto, en la tercera fecha, Santa Fe recibirá al Tolima el martes 25 de noviembre a las 7:30 de la noche. Bucaramanga en el Américo Montanini se enfrentará a Fortaleza el miércoles 26 a las 6:30 de la tarde. Ese mismo día, Nacional se medirá ante el Junior de Barranquilla a las 8:30 de la noche, mientras que el jueves 27, América chocará en el Pascual a las 7:30
contra el Medellín. Hay que recordar que esta noche Nacional y América cerrarán la primera fecha de los cuadrangulares a las 7:30 de la noche con transmisión de Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales la llegada oficial de Tesla a Colombia. La marca estadounidense de carros eléctricos inicia una nueva etapa en el mercado nacional con su debut programado para este jueves. Tesla presentó su primer centro de experiencia en Bogotá y confirmó que las primeras unidades, que ya pueden pedirse en línea, estarán circulando entre finales de enero y comienzos de febrero de 2026. El modelo de entrada será el Model 3, con un precio de 109 millones de pesos, un valor que está generando bastante conversación por su competitividad frente a otros vehículos eléctricos del país. Antes de Colombia, el único país de América del Sur donde Tesla estaba instalada era Chile. Lea este y más tendencias en bluradio.com.